Buenas noches para todos, les damos la bienvenida. Soy Andrea Jaramillo, directora de Servicio al Cliente de Administración SJ, y esta noche tengo el gusto de moderar este espacio. Muchas gracias a todos por aceptar la invitación a este primer webinar organizado en alianza con Seguridad Omega, Fonseca San Clemente, el doctor Juan Carlos Enríquez y Administración SJ. Este espacio, que esperamos sea el primero de muchos, nace con el objetivo de compartir información relevante alrededor del tema de la propiedad horizontal, el cual convoca a muchos actores, tales como propietarios, residentes, contadores, miembros de consejo, administradores, constructoras e inversionistas, entre otros. Tendremos en este espacio una parte inicial donde expondremos información de interés como una introducción, y posteriormente habilitaremos el chat para que nos hagan llegar ustedes todos sus comentarios e inquietudes. Trataremos de resolver la mayor cantidad posible. Hemos querido iniciar esta serie de webinars con un tema de mucha relevancia en la actualidad, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y es que el de las rentas por estancias cortas es un tema que solamente en Colombia, durante el año 2023, representó un registro de 119.000 propiedades. Sin duda alguna, también es un tema que genera polémica por su aplicación en las copropiedades y las diversas implicaciones que tiene en ámbitos como la seguridad, la administración, la asegurabilidad y la normatividad. Empecemos pues por aclarar que las rentas por estancias cortas son alojamientos flexibles inferiores a 30 días para personas que necesitan una estancia temporal por diversos motivos. Para entrar en materia, quiero darle la bienvenida a los expertos que hemos invitado hoy para hablar sobre este tema. El señor Rodrigo Rivera Reza, gerente de servicio al cliente de la empresa Seguridad Omega, con una trayectoria empresarial en seguridad de 33 años. Rodrigo, buenas noches. Buenas noches, Andrea. Buenas noches a todos los panelistas y a todo el equipo que ha hecho posible que iniciemos este webinar, a todos los asistentes y con mucha expectativa de poder despejar algunas de las tantas inquietudes que pueden presentarse en torno a este tema tan sensible. Gracias, Rodrigo. Sandra Patricia Niño, gerente de servicios de Administración SJ, se cuenta con 10 años de trayectoria profesional en el sector inmobiliario y 6 años de experiencia en la administración de copropiedades. Sandra, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Andrea. Muy buenas noches a todos los panelistas, muy buenas noches a los asistentes. Ávida también de participar y compartir con ustedes lo que hemos aprendido en estos años. Muchas gracias. Gracias, Sandra. El señor José Jaime Hernández, director de estrategia de propiedad horizontal de la empresa Fonseca San Clemente, especialista en gerencia de riesgos y seguros, con una trayectoria empresarial de más de 14 años en el sector seguros. José Jaime, buenas noches. Buenas noches, Andrea. Buenas noches a todos los panelistas y un saludo muy especial para todos los asistentes esta noche. Muy seguro de que esta noche vamos a tener un muy ameno espacio de aprendizaje, así que gracias. Gracias, José. Y finalmente le doy la bienvenida al doctor Juan Carlos Enríquez, abogado especialista en Derecho Comercial, estudios en seguros y responsabilidad civil contractual y extracontractual, con una trayectoria profesional de más de 30 años en propiedad horizontal. Doctor Juan Carlos, ¿cómo le va? Hola, Andrea, muchísimas gracias. Un saludo especial para todos los panelistas, para los participantes, y estoy seguro de que sacaremos muy buenas conclusiones de estos temas y sobre todo creceremos y aprenderemos mucho de cada uno de los panelistas. Muchas gracias. Así será. Y precisamente con el doctor Enríquez queremos iniciar formulándole dos de las preguntas más frecuentes que surgen alrededor del tema. La primera, doctor Enríquez, sería: ¿cuál es el marco normativo que aplica y regula este tema de las estancias cortas en Colombia? Y la segunda, de acuerdo con ese marco legal, ¿cuándo es permitido y cuándo no en la propiedad horizontal? A ver, tenemos un marco normativo general que data pues desde la ley 300 de 1989, la cual pues ha venido evolucionando con diversas normas que han modificado parcialmente ciertos artículos
y hoy en día tenemos una legislación, no por decir completa, pero sí muy actualizada con el tema, y pues el derecho es una continua evolución. Entonces tenemos entre ellas la ley 1101 del año 2006, tenemos también la ley 1558 del 2012, y la que más ha ampliado el tema hoy en día y la que más genera de pronto una claridad en este tema especialmente es la ley 2068 del 2020. Es un marco legal general, pero igual tenemos un marco legal específico que habla de la ley 675 especialmente aplicada para la propiedad horizontal. O sea que dentro de ese marco legal, además de algunas normas que también intervienen en el tema, como el urbanismo, indirectamente, porque en el urbanismo, en las licencias, se concluye o se da permiso para la destinación de los inmuebles. O sea, un inmueble se destina desde su licencia de construcción a turismo o se puede destinar directamente a residencial. Entonces, aparte de otras destinaciones que existen, pues esta es una norma, aunque indirecta, que también influye en el tema. Y la Muy segunda bien. pregunta, Sí, escúcheme, le iba a recordar la segunda pregunta adelante. la segunda. Recuérdamela, Andrea, por favor. Doctor Enríquez, la segunda pregunta era, de acuerdo con esto, con este marco legal, ¿cuándo está permitido y cuándo no en la propiedad horizontal tener rentas por estancias cortas? ¿Qué es como lo que lo define? Porque seguramente es una de las inquietudes que hoy más van a surgir. Hoy en día, con la ley 2068, tenemos claro que el reglamento de propiedad horizontal debe contener la destinación de la vivienda para el tema turístico. Si la destinación es residencial, el marco legal y el procedimiento a seguir viene siendo una reforma al reglamento de propiedad horizontal, cambiándole la destinación de residencial a turístico. Entonces, ese cambio obedece al artículo 46, numeral 8, que habla de la ley 675, que expresa claramente el cambio de destinación de los bienes privados. Una reforma del reglamento conlleva pues un 70% de los coeficientes totales de la copropiedad, aprobando el tema de la destinación de los inmuebles de carácter privado. Una vez logrado este tema, ya pasaría al tema de la legislación general, porque el único requisito que se le pide a la propiedad horizontal es tener el permiso, por así decirlo, donde habla pues que hay que inscribirse al Registro Nacional de Turismo y hay que llenar pues unos requisitos legales. Eso Muy sería. bien, doctor Enríquez, es decir, tenemos definitivamente si una copropiedad es residencial, quiere permitir este tema de rentas por estancias cortas, tiene sí o sí que modificar su reglamento de propiedad horizontal, lo cual ocurre en una asamblea. Es la asamblea quien puede determinar que eso ocurra, ¿correcto? Exige una asamblea en la cual en esta asamblea estén votando el 70% de los coeficientes totales del edificio, muy diferente al artículo 45 que habla del coeficiente de los presentes en la reunión. O sea que tiene que ser, por lo menos debe haber un 75, un 80 para que si hay algunos disidentes se logre el quórum de mayoría calificada. Muchas gracias, doctor Enrique. Seguramente vendrán más preguntas más tarde. Rodrigo, quisiera continuar contigo porque definitivamente el tema de seguridad es uno de los que más pueden generar preocupación aquí. Cuéntanos, por favor, qué implicaciones hay en materia de seguridad, tanto en el caso de las copropiedades donde no está permitido las rentas por estancias cortas, como en aquellas donde sí lo está. Perfecto, Andrea. Bueno, digamos que tú lo has dicho, el tema de las rentas por estancias cortas es una dinámica que viene creciendo no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Y yo siempre inicio diciendo que pues hay un marco legal, pero la realidad es que hoy
hay un número importante de copropiedades que aun cuando su reglamento no les permite o no avala este tipo de rentas cortas, pues hay una práctica real que se da por este tipo de rentas. La renta por estancias cortas, desde mi perspectiva en seguridad, pues tiene los mismos riesgos en donde está autorizado a donde no está autorizado. Sin embargo, es válido mencionar que donde está autorizado, muy seguramente ya se han implementado protocolos que permiten un mayor control y eso hace que de alguna manera se genere una mayor conciencia en el nivel de riesgo que por sí trae este tipo de rentas. Y digo trae este tipo de rentas porque un número importante de personas que utilizan este mecanismo de renta de inmuebles, pues lo hacen con fines comerciales, con fines de trabajo, pero desafortunadamente la delincuencia común y la delincuencia organizada ha entendido que es relativamente fácil en algunos casos acceder a este tipo de rentas, incluso sin ningún contacto personal, sino a través de páginas web, de links. Y digamos que aquí es donde se potencializa el riesgo que va desde la afectación a la sana convivencia, que pues no deja de ser menor, hasta riesgos como hurto, como estafa, como secuestro simple o secuestro extorsivo, como consumo de sustancias psicoactivas y entre otros también lo que conocemos como turismo sexual. Esto desde luego es un tema muy delicado porque si bien es cierto, el riesgo se puede materializar a través de un inmueble, pues afecta definitivamente a toda la comunidad. Entonces es un tema muy sensible, es igual el riesgo en ambos casos, pero cuando ya hay copropiedades que se han preparado para esto, se implementan unos protocolos que hacen que ese nivel de riesgo disminuya y se definen parámetros claros de control no solo del ingreso, sino de la salida y del alcance que tienen estas personas que hacen la renta por estancias cortas, porque finalmente cuando se hace a través de alguno de los tantos operadores logísticos, pues se definen alcances en donde seguramente estas personas pueden llegar a tener algún tipo de limitación en ingreso de visitantes, por mencionar alguno, de pronto pueden tener restricción para acceso vehicular y es allí en donde entonces el nivel de seguridad se eleva, insisto, porque ya hay una conciencia de la copropiedad como comunidad y de las mismas personas que tienen esto como una actividad comercial. Desde luego que es muy sensible el tema y hemos tenido casos muy críticos en donde, repito, hemos tenido desde la estafa hasta llegar a encontrar personas que han sido asesinadas por personas delincuentes que han tomado una renta por estancias cortas sin el control adecuado. Entonces es un tema muy sensible que genera no solo incomodidad para los que viven de lleno en la copropiedad, sino un tema de riesgo general en esta actividad. Insisto, porque la delincuencia entiende que es una puerta de entrada para llevar a cabo acciones delictivas. Gracias, Rodrigo. Creo que es muy claro el tema. Quiero seguir con José Jaime, porque sin duda alguna surgen alrededor de las estancias cortas inquietudes con la asegurabilidad. Y por eso quisiera que le contemos a la audiencia, José Jaime, qué debemos tener presente en este tema. ¿Cómo funcionan las pólizas de seguro en estos casos? ¿Qué hay que tener allí presente? Gracias, Andrea. Esta consulta nos la hacen a nosotros de manera reiterada por nuestra experticia en propiedad horizontal. En Fonseca San Clemente somos especialistas en el tema y de allí que hemos desarrollado un bagaje, sobre todo en materia de riesgos, de prevención de riesgos frente a este tipo de actividades. Como usted bien lo mencionó, las rentas por estancias cortas están en auge, cada vez es mayor la cantidad de personas que por inversión o por el simple hecho de tener un inmueble improductivo acuden a generar este tipo de ingresos. Y para mi intervención vale la pena recapitular un poco también lo mencionado por el doctor Enríquez y lo mencionado por el doctor Rivera. Por el doctor Enríquez en la parte de los temas legales, de la legalidad de la actividad, y por otra parte los riesgos mencionados por el señor Rodrigo Rivera, donde
también tenemos unos riesgos de seguridad. Yo añadiría adicionalmente otra serie de riesgos, como por ejemplo el mal uso de las instalaciones del apartamento arrendado o el inmueble arrendado. ¿Qué pasaría con un mal uso donde se genera un incendio, donde se generen unos daños por agua, donde se puedan ocasionar inclusive daños a un vecino o a otro copropietario? Entonces, para responder mi pregunta, quiero decir que aquí es donde ganan gran relevancia los seguros en propiedad horizontal. Y es porque es el acto de trasladar esta serie de riesgos, la mayor cantidad de riesgos posibles, a una aseguradora a cambio del pago de una prima. Y para responder la pregunta voy a dividirla en dos. Primero, ¿cómo operarían los seguros de zonas comunes? Que por lo general estas actividades se desarrollan en propiedad horizontal y por ley deben de tener contratado un seguro de zonas comunes. Y por otra parte, los seguros que son aplicables a los bienes de dominio particular. Empecemos entonces por los seguros de zonas comunes. Hay riesgos que son asegurables y que son indemnizables a través de la póliza de zonas comunes y otros riesgos no. Voy a pasar a explicar brevemente. Por ejemplo, si un inquilino o arrendatario de un apartamento llegase a ocasionar daños a los bienes comunes por un acto vandálico, por un mal uso de las instalaciones, etcétera, estos riesgos pueden ser cubiertos por la póliza de la copropiedad. Recordemos que las pólizas de copropiedades son pólizas de todo riesgo, daño material. Otros riesgos no son asegurables ni indemnizables por la póliza de copropiedades de zonas comunes, como por ejemplo la responsabilidad civil que se puede derivar del uso del inmueble. Por ejemplo, si un arrendatario le ocasiona daños a otro vehículo parqueando, por ejemplo, si llega a cometer un acto o una conducta de orden penal, ¿sí? Entonces es allí donde hay riesgos que definitivamente no son asegurados porque incluyen el dolo, pero otros riesgos, como por ejemplo los que mencioné, son cubiertos porque ocasionan daños a los bienes comunes. Entonces ahí entran a operar las pólizas de zonas comunes para amparar los bienes comunes, como lo he mencionado. Ahora bien, hablemos de los daños que se puedan ocasionar dentro de los bienes de dominio particular. Resulta que, como lo mencionaba ahorita, por el mal uso de las instalaciones, podría ocasionarse tanto daños internos al apartamento o inmueble, se pueden ocasionar hurtos parciales o totales de los muebles y enseres, se pueden ocasionar inclusive perjuicios a terceros derivado de este uso. Y allí es donde estas pólizas ganan gran relevancia porque nuestra recomendación para todas aquellas personas que rentan inmuebles en estancias cortas es que contraten un seguro que respalde su patrimonio y que lo respalde en la parte de la responsabilidad civil. ¿Cuáles son las recomendaciones para tomar estos seguros? Primero, pues de que cuando usted va a contratar un seguro para su apartamento, es decir, para su bien privado, pues usted lo constituya bajo la actividad que desarrolla. Es decir, yo no puedo contratar un seguro para un inmueble que se supondría que es residencial, pero realmente hago un uso comercial de él, ¿sí? Es vivienda turística. Entonces, declarar sinceramente la actividad a la que se dedica el apartamento es fundamental a la hora de tomar este seguro. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de trasladar la mayor cantidad de riesgos posibles a esta aseguradora, como lo mencionaba ahorita, por el tema de daños internos al apartamento, por el tema de hurtos, por el tema de la responsabilidad civil que de allí se pueda derivar, ¿sí? Claramente, una vez usted toma un seguro para su apartamento bajo la actividad de vivienda turística, usted debe asesorarse muy bien cuáles son sus coberturas y cuáles son sus exclusiones. ¿Por qué? Porque cuando la actividad es comercial aumenta el grado del riesgo al que se expone el inmueble y por ende le recomiendo a todas las personas que tienen un inmueble dedicado a esta actividad que se asesoren muy bien en el tema de los seguros para no tener contratiempos a la hora de un siniestro. Gracias, José Jaime. Con gusto. Yo quisiera darle claridad a la gente en el caso de la póliza de la copropiedad. Digamos que hemos hablado de las unidades privadas. ¿Puede tener algún tipo de afectación esa póliza de la copropiedad si
ocurre algo alrededor de las rentas por estancias cortas, algún daño derivado de eso. Qué pena, Andrea. Por un momento no le escuché. ¿Usted me puede repetir, por favor, la pregunta? Claro que sí, José Jaime. Te preguntaba qué afectación puede tener, o si no la tiene, la póliza como tal de la copropiedad si llega a ocurrir algo en una unidad privada a partir de las rentas por estancias cortas. ¿Se puede ver afectada la póliza de la copropiedad? Muy buena pregunta, Andrea. Es depende, la respuesta es depende. ¿Por qué depende? Cuando el seguro está bien tomado, cuando es clara la actividad de la copropiedad, si tiene, qué destinación es, si es residencial, si es de uso comercial, si tiene un componente de vivienda turística, digamos que ya hay un parte de tranquilidad de que cualquier evento derivado de la misma actividad de la copropiedad puede haber un cubrimiento. En los casos donde puede haber riesgo es donde no se declara esta actividad. ¿Por qué? Porque no estoy declarando sinceramente el estado del riesgo. De allí la importancia siempre de manifestar sinceramente cuál es la actividad del inmueble y de allí que vamos a tener el acceso a una serie de coberturas a la medida de lo que estamos necesitando. Como lo mencionaba anteriormente, por fortuna la póliza de propiedad horizontal es una póliza de todo riesgo de daño material. De allí que cualquier cosa que le suceda a los bienes comunes, inclusive los daños causados accidental o intencionalmente por el hombre, están cubiertos. Sin embargo, me atrevería a decir que lo que puede vulnerar la cobertura de la copropiedad es la responsabilidad civil que se vulnera que se genera, perdón, la responsabilidad civil que se genera desde la unidad privada hacia afuera, como lo mencionaba también cualquier acto o conducta que pueda ocasionar un perjuicio a un tercero es lo que yo pienso que puede vulnerar la cobertura de la póliza de zonas comunes. Gracias, José Jaime. Con mucho gusto. Gracias. Antes de pasar con Sandra, quiero hacer una aclaración a nuestros asistentes, y es que no requieren levantar la mano para formular sus preguntas. En el menú de opciones van a encontrar una nube de preguntas donde ustedes pueden irlas consignando. Ya tenemos a alguien que nos está ayudando a registrarlas para que en el momento en el que abramos este espacio podamos tenerlas presentes para que nuestros panelistas nos ayuden. Ahora sí, para cerrar esta primera parte, yo quiero pedirle a Sandra que nos cuente desde la administración cuáles son esos retos que se enfrentan en ambos casos, donde están permitidas las rentas por estancias cortas y donde no. Claro que sí, Andrea. Yo quisiera iniciar mi conversación contándoles que en el caso de administración GJ, el 80% de los inmuebles que nosotros administramos tienen destinación residencial comercial, pero también administramos un 20% de inmuebles que sí tienen habilitadas las rentas cortas, en lo que administramos a nivel nacional. Por eso tan importante tener claro los dos roles. Yo diría que nuestro papel como administradores, el papel fundamental, es conocer y estar empoderados de toda la información de la copropiedad. El reglamento de propiedad horizontal, el manual de convivencia, el manual de uso de zonas comunes, el manual de rentas cortas donde aplique, y también me parece importante tener presente la legislación complementaria. En algunas ciudades hay una legislación especial, sobre todo para el tema de rentas cortas. Pues dicho esto, empoderamiento y conocimiento creo que es la mayor estrategia de nosotros como administradores para manejar estos temas de rentas cortas. Con tu pregunta, inicialmente, donde no está habilitado y es residencial y nos notifican de una situación, nos puede llegar un reporte por un propietario, un residente, por la portería. En el caso de nuestra empresa, nosotros periódicamente hacemos una validación en las redes sociales para ir adelante y tratar de detectar cualquier situación que se presente. Sea el medio por donde nos llegue, digamos, el primer paso es documentar. Tener la fotografía, la publicación, el registro en minuta, pedirle a nuestro aliado estratégico, que siempre será la empresa de seguridad, que nos ayude a identificar los ingresos y salidas que ha tenido ese inmueble en un periodo específico. Entonces, primer paso, documentar. Segundo paso, comunicación. Comunicación asertiva hacia el propietario,
muy clara, documentando, diciéndole lo que ha sucedido. Algunas veces los propietarios no saben inclusive que están incurriendo en algo que no deben hacer. Entonces, explicarles, documentarles e invitarlos a que estas situaciones no vuelvan a suceder. La segunda parte de comunicación al consejo, al comité de convivencia para que estén enterados de que ha sucedido algo y que estamos en un continuo seguimiento. Y como tercer punto de comunicación, a la empresa de seguridad que también nos ayude a validar si se llega a presentar esto y a nuestro equipo de trabajo. Digamos que en el mejor escenario no pasó de un primer llamado de atención y la situación allí terminó. Pero si llegara a reincidir en esta conducta el propietario, digamos a nivel interno, lo que hay que hacer es seguir los procedimientos de acuerdo como en los reglamentos de cada copropiedad. Algunas tienen unas particularidades, entonces lo que sí hay que garantizar es el cumplimiento del debido proceso a nivel interno y a nivel externo también estamos nosotros obligados a presentar el reporte a la superintendencia y atender la visita que una vez nos hace la policía de turismo cuando nosotros hacemos ese reporte. Digamos, esta es un paso muy por encima, pero documentación, conocimiento de la ley y comunicación y seguimiento, digamos que son los pasos a seguir cuando se nos presenta una situación de estas. Dicho esto, también, como lo mencioné, nosotros también tenemos unas copropiedades donde está habilitada las rentas cortas. Importante tener claro cómo va la cadena de responsabilidad, que va de propietario, operador turístico y administración. Para cuando las tenemos habilitadas, me parece estratégico y fundamental en nuestro papel de administrador conocer también toda la parte documental de la copropiedad y hacer campañas de retroalimentación a los propietarios indicándoles cuáles son las reglas con las que funciona la copropiedad, cómo se deben funcionar las zonas comunes para las personas que toman el alquiler por días. Y también hay unos paso a paso a nivel general. Diría que lo primero es estar seguro que el propietario esté cumpliendo con toda la reglamentación legal. Ese sería el primer paso a paso. El segundo paso a paso, nosotros contar con la información que por ley debemos tener, copia de los documentos, copia de la tarjeta, si hay menores de edad, exigir los permisos pertinentes, si hay extranjeros de igual manera, pedir que se hayan registrado. Y este punto se logra a través de un sistema robusto. El ideal es que tengamos un aplicativo que permita hacer que todo pueda estar en línea. En el caso de nosotros hemos hecho una alianza estratégica y en las copropiedades donde manejamos rentas cortas, tenemos un aplicativo que permite de manera fácil tanto a propietario como operador diligenciar toda la información en línea, que nosotros las conozcamos y que esté todo documentado. Aplicativo que me ayuda en dos sentidos. En el primero, a que si llego a tener una visita de los entes reguladores, cuente con toda la información pertinente de manera ágil y clara. Y cumple un segundo objetivo, se convierte en una base de datos de trabajo que nos va a permitir encontrar oportunidades de mejora frente a cómo rentabilizar más los espacios. Finalmente, las rentas cortas buscan una rentabilidad para unos propietarios habilitada, entonces es supremamente importante esta parte. Concluiría, Andrea, diciéndote que nuestro papel como administrador es tener normas claras, protocolos claros, y esto nos va a permitir desarrollar nuestra actividad, sea uno o el otro campo donde debamos movernos. Esa sería mi conclusión, Andrea. Muchas gracias. Gracias a ti, Sandra. Bueno, gracias a los panelistas. Vamos a dar paso entonces en este momento al espacio de preguntas. Les recuerdo que en las opciones tienen una nube de preguntas donde las pueden ir formulando. Ya empezaron a llegarnos preguntas de nuestros asistentes, así que voy a empezar con Rodrigo. Rodrigo, nos preguntan si yo alquilo un apartamento para estancias cortas y el arrendatario hurta parcial o totalmente en inmuebles y enseres, ¿la empresa de seguridad debe responder? Bueno, aquí hay un tema que es importante y es que desde el punto de vista de la responsabilidad de las empresas de seguridad, tanto para rentas por estancias cortas como para un copropietario común,
nosotros tenemos unas pólizas que amparan nuestras operaciones. Lo que se hace siempre es que se hace un reporte, se atiende la novedad, se hace una investigación administrativa y se reporta digamos, a la compañía aseguradora y a la superintendencia. En el evento en que esa actividad de rentas por estancias cortas la haya cometido un arrendatario bajo esta modalidad, pues lo primero que hay que entrar a mirar es, bueno, qué tan organizado fue el que rentó ese espacio en informar que esa era una actividad comercial y qué alcance le dio a su arrendatario para poder tener un control desde la portería. Trato de explicarme, si yo rento mi apartamento, pero no coloco ninguna restricción al arrendatario, le permito el ingreso del vehículo, tengo un guarda en la portería y este arrendatario va y se lleva el televisor, se lleva cosas que el guarda no puede controlar. Obviamente, pues ahí hay un tema que lo reportamos, pero no va a haber una responsabilidad, primero porque no se definieron unos protocolos claros y es allí donde toma relevancia lo que mencionaba Sandra, de que se establezcan procedimientos de registro de las personas que ingresan y del alcance del nivel de autorización que tiene esa persona. Gracias, Rodrigo. Tenemos una segunda pregunta, en este caso para el doctor Enrique. Si el alquiler del inmueble representa mi única fuente de ingresos y la copropiedad no me permite ejercer esta actividad por la destinación residencial del inmueble, ¿estaría la copropiedad vulnerando algún derecho constitucional? Constitucionalmente, en el artículo 16 y 26, perdón, se menciona la libertad de profesión u oficio. Resulta que cada profesión y cada oficio se encuentra completamente regulado por leyes y estas leyes pues generan unos requisitos que se deben cumplir. Hay una libertad de escoger, pero hay una libertad restringida para ejercer. Entonces, yo puedo escoger una profesión cualquiera, no tengo ninguna restricción, pero al momento de ejercer mi profesión, tengo que cumplir con unos requisitos. Por ejemplo, yo como abogado tengo que graduarme en una universidad que esté legalmente reconocida por el Estado, cursar unos exámenes y obtener una tarjeta profesional. Igual le ocurre a la persona que va en un momento dado a ejercer el oficio de prestador de vivienda de rentas cortas o turísticas. Tiene que tener unos requisitos legales. Dentro de esos generales, pues está inscribirse dentro del Registro Nacional de Turismo. Pero cuando va a ejercer su tema, tiene que tener también un establecimiento donde vaya a ejercerlo. Ese establecimiento debe estar permitido. Entonces, tenemos un tema en propiedad horizontal que cuando no lo permite el reglamento de propiedad horizontal, pues no podría él ejercer una profesión de esta calidad porque el reglamento está diseñado solamente para vivienda residencial. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Prácticamente ahí no se vulnera ningún derecho fundamental, porque aunque el derecho al trabajo y a tener profesión u oficio libre está regulado constitucionalmente, pues también hay unos requisitos que hay que cumplir. Y si no se puede en propiedad horizontal porque no se lo permite, pues no habría una afectación, como le digo, simplemente él es libre de escoger profesión, pero hay una libertad muy restringida cuando se va a ejercer el tema y ahí sí pues encuentra una talanquera cuando el reglamento de propiedad horizontal no lo permite. Es de la única exigencia que hay allí para que propiedad horizontal tenga en un momento dado esa libertad de ejercer su actividad. Gracias, doctor Enrique. José Jaime, nos preguntan cómo debe tomarse correctamente un seguro para un inmueble destinado a vivienda turística. Gracias, Andrea. Principalmente, como lo mencioné en varias oportunidades, declarar sinceramente la actividad del inmueble. De allí que la aseguradora va a hacer un requerimiento de información, como por ejemplo un RUT, como por ejemplo
una información tributaria, etcétera. La manera más viable de tomar un seguro para este tipo de actividades con la mejor asesoría. ¿Y por qué con la mejor asesoría? Porque la serie de riesgos a los que nos exponemos debemos de tratar de que estén en su mayoría cubiertos por esta póliza. De allí que nosotros como propietarios de un inmueble que destinamos a este tipo de actividad debemos estar en conocimiento de a qué debemos atenernos en caso de que algo salga mal. Es decir, qué me cubre la póliza y qué no me cubre la póliza. De tal manera que las pólizas que por lo general se otorgan para este tipo de actividades es como similar a las que toman los hoteles. Los hoteles tienen una actividad comercial, en este caso turística, se exponen a una serie de riesgos muy similares a los que hemos mencionado anteriormente. Lo que pasa es que en propiedad horizontal tenemos el agravante de que el riesgo de responsabilidad civil es más latente porque hay vecinos. Entonces, con la correcta asesoría y brindando la información adecuada a la aseguradora, estoy seguro que vamos a tomar un buen seguro para amparar nuestro patrimonio en esta actividad. Gracias, José Jaime. Con gusto. Doctor Enrique, nos dicen, el artículo 1 de la Ley 1558 de 2012 establece que rentas cortas se definen inferiores a 30 días y el reglamento no tiene establecido este tipo de rentas cortas, pero los residentes están alquilando por periodos de 30 y 60 días. ¿Qué se puede hacer con este tipo de casos? Por periodos de 30 días, mayores a 30 días. Correcto. Se supone que la ley lo define como las rentas por estancias cortas inferiores a 30 días. La pregunta es, dicen que lo están alquilando por periodos de 30 y 60 días. ¿Qué se puede hacer en este caso? Pues la legislación como tal, la ley 380 de arrendamiento, habla de periodos de mínimo 6 meses a un año. Ahí habría un pequeño vacío de la ley, pero también habría que conjugar una situación, y es ¿para qué se está arrendando en periodos de 30 y 60 días? Porque ese es como un promedio de 30 días donde una persona turista no va a durar más de 30 días supuestamente. Pero para mí, entre comillas, tendríamos que mirar también qué actividad ejerce quien está arrendando en calidad de arrendatario unos inmuebles, no por 30 días, sino por 60, por 45, que es un tema que no está regulado en la ley 380 de arrendamiento para vivienda, que es de un periodo de un año. Entonces habría que entrar a investigar, además de ese requisito de los 30 días, la actividad que se está ejerciendo. Gracias, doctor Enrique. Sandra, nos preguntan, ¿la administración qué debe hacer cuando se tiene una presunta renta corta y la reporta a un vecino? Sí, Andrea, yo mencionaba que nos puede llegar ese reporte por cualquier medio. Lo importante es transmitirles que tengan la tranquilidad. Transmítanlo a la administración, que como lo indicamos, nosotros haremos los requerimientos, documentaremos el caso y en ningún momento, digamos, vamos a decir es que lo dijo el vecino. Si nosotros recogemos las pruebas y hacemos el llamado de atención y seguimos el procedimiento como debe estar reglado en la copropiedad. Gracias, Sandra. Aquí nos hacen una pregunta, puede ser para el doctor Enríquez o para ti también, y es, ¿en una copropiedad comercial y profesional está permitido el coworking sin realizar la reforma al reglamento de propiedad horizontal? El coworking es una actividad que se puede ejercer sin reforma al reglamento de propiedad horizontal, ¿sí? Porque es una actividad donde se reúnen en un salón 3, 4, 5 personas a trabajar y lógicamente son los propietarios mismos los que ejercen ese coworking. Cuando se da dentro de los mismos propietarios no tiene ningún problema. El problema se presentaría cuando esto se presta para que terceros puedan ingresar a ese salón a trabajar en coworking, que ya sería una situación
entre comillas, ajena al objeto de la persona jurídica de la copropiedad y tendríamos que entrar a valorar una situación que es atípica, pero que de todas formas habría que regularla porque el coworking, el salón como tal, se presta para los propietarios o residentes de la misma copropiedad. De acuerdo, Gracias, doctor Andrea. Enrique. Dime, Yo Sandra. agregaría, ya el doctor dijo toda la parte jurídica, ya es más gestión administrativa. Poner las reglas, dejar claro lo que ha dicho el doctor, que es para propietarios, cuánto tiempo, si tiene algún costo, cómo cuidar las cosas que están allí. Es más reglamentar porque finalmente es una área de aprovechamiento para los mismos propietarios, entonces debemos reglar es el uso adecuado de la misma y que haya equidad para que todos lo puedan usar, tal vez mediante el aplicativo de una reserva. Es reglarlo, pero va en pro de la copropiedad. Gracias por la aclaración, Sandra. Tengo una pregunta, me dirán si el doctor Enríquez o Sandra tienen la respuesta. Si un apartamento alquila una habitación por día, ¿también se considera rentas de estancias cortas? Pues de acuerdo a la definición del artículo número 1, que ya la había comentado uno de las personas que hizo la pregunta, pues es inferior a 30 días. Lo que pasa es que habría que ver si la persona como tal está en turismo, porque es que no dice que tiene que ser en la totalidad del inmueble. Puede ser una parte del inmueble la que se renta para estancias cortas. Entonces, si es inferior a 30 días, entraría dentro de lo normado. Sí. Agregaría, doctor, la documentación, es importante, ¿no? O sea, en todos estos casos es importante tener la evidencia, tener claro que sí se está rentando como se está mencionando, o sea, todo, yo creo que toda esta parte como administradores desde nuestro papel es tener claridad, las evidencias y documentado todo para poder hacer los respectivos llamados de atención al propietario, que es a quien corresponde el llamado de atención. Gracias. Sandra, me preguntan lo siguiente. ¿Un administrador puede prohibir el ingreso de los turistas o las personas que alquilan por rentas cortas el apartamento, teniendo el Registro Nacional de Turismo, pero en el reglamento de propiedad horizontal no está la prohibición implícita? Dirías yo tal vez la prohibición explícita. ¿Puedes prohibirle tú como administrador a esa persona que no ingrese, aunque te presente un Registro Nacional de Turismo? Aquí también, si el doctor Juan Carlos nos ayuda a solucionar este tema. Hay otra pregunta alrededor, pero ya se la formuló usted. Sandra. Sandra, Doctor, inicie usted, adelante. doctor, desde la parte jurídica y yo complemento en la administrativa, si le parece. Vale. Desde la parte jurídica, como ya lo habíamos mencionado, hay que cumplir unos requisitos. Dentro de eso está que el prestador de servicios tenga su Registro Nacional de Turismo, pero además, para ejercerlo dentro de propiedad horizontal, el reglamento de propiedad horizontal debe contener esa destinación de la vivienda para turismo. O sea que si él no reúne los dos requisitos, no podría ejercerlo dentro de propiedad horizontal. De pronto lo podría ejercer en un inmueble independiente, pero no en propiedad horizontal porque es que la prohibición como tal no es expresa. O sea, no se puede decir el reglamento debe prohibirlo. No, el reglamento, según la legislación actual, debe permitirlo porque la destinación del bien privado debe estar diseñada para turismo. Y si yo tengo un inmueble de propiedad horizontal que está diseñado solamente para residencial, pues lógicamente es completamente diferente y no se reunirían los dos requisitos fundamentales para que en propiedad horizontal se pueda ejercer el tema. Además, pues del registro que debe llevar la persona dentro de su copropiedad, que debe llevar el registro de cada huésped que entra allí. Pero, lógicamente, si el reglamento no lo permite, pues allí no tendría un establecimiento para ejercer, aún estando inscrito como prestador de un servicio en el registro nacional. Debería tener los dos requisitos. Sandra, por favor.
Recuerden que yo estoy en el rol de administradora, sí, de acuerdo. No le permitiría ingresar, pero hay que darle manejo, ¿no? Muy seguramente puede ser una familia que llega con niños, entonces lo que hay que darle es un buen manejo. De pronto llevarlos a la oficina de administración, decirles permítanos, siempre convocaría al propietario. Vea, propietario, está sucediendo esto, no está permitido. Hay que darle el manejo de la mejor forma posible porque pueden haber menores o adultos, entonces es efectivamente no permitir el ingreso, pero tampoco como sacarlos abruptamente, sino de una manera adecuada y de la mano del propietario haciéndole caer en cuenta de que no está permitido en la copropiedad. Gracias a los dos. Creo que esta observación y pregunta que nos hace otro de los asistentes está muy relacionada. Nos menciona que hay inmuebles que cuentan con una licencia, seguramente esta licencia de turismo, y que al requerirla al propietario se las presenta. El Ministerio de Turismo no responde por qué la otorgó, siendo que el reglamento de propiedad horizontal no lo permite en esa copropiedad. Tenemos algo de información ahí, doctor Enríquez, para contarles por qué una entidad como el Ministerio de Turismo emite una licencia de esta. O sea, el Ministerio de Turismo también debe cumplir con la ley. Y lógicamente cuando emite una licencia bajo un criterio donde no ha verificado si el reglamento de propiedad horizontal lo permite, debe ser porque la persona en un momento dado no mencionó que esa actividad se iba a prestar en un inmueble de propiedad horizontal, porque es que pasa un tema, es que yo tengo una casa que es completamente independiente en un barrio y yo saco mi registro de prestador de ese servicio y el ministerio me lo da. Pero el ministerio debe preguntarle, bueno, ¿este inmueble hace parte de propiedad horizontal o no? Porque de todas formas, si usted lo va a ejercer con un establecimiento que está dentro de la propiedad horizontal, pues lógicamente usted tiene su registro, le otorgan el registro, pero no podría ejercerlo en el inmueble. Tendría que buscar otra clase de inmueble que sea independiente al tema. Gracias por la aclaración. Bueno, tengo una pregunta y es, un apartamento donde se llevan pacientes para recuperarse de alguna cirugía, ¿se debe tomar como una vivienda de estancia corta? En este caso, pues me imagino una renta de estancia corta. ¿Quién de los panelistas me puede ayudar con esta respuesta? Pues si es menor a 30 días, cumpliría con el tema de la ley, porque es que también la ley clasifica varios temas de turismo, ¿sí? Uno de los clasificados del tema de turismo es turismo por salud. Entonces una persona viene de Estados Unidos y viene a operarse, hace un turismo por salud, y eso lo clasifica la misma ley, mencionando las clases de turismo que hay en Colombia, en la 2078 del 2020, menciona las clases de turismo que hay. Dentro de esas está el turismo de salud. Gracias, doctor Enríquez. Sandra, nos preguntan si la copropiedad aprueba cambiar la destinación de los inmuebles a vivienda turística, ¿qué protocolos debe implementar la administración? Tú ya algo nos habías contado en tu introducción, pero recordémosle a la persona que nos está haciendo esta pregunta, por favor. Sí, agregaría algo que hay el doctor Juan Carlos, si me ayuda, o sea, no solamente que los propietarios recordar que no es solamente que en la asamblea, digamos, vamos a dar esa destinación, sino el debido cumplimiento del registro, ¿verdad, doctor? Para que quede claro esa parte, me parece importante enfatizarla. Sí, Sandra, si los pasos son completamente verificables, asamblea aprobando con el 70% de los coeficientes totales de la copropiedad. Luego viene una reforma al reglamento. Ese reglamento se lleva a escritura pública y esa escritura pública debe estar legalmente registrada para que produzca efectos jurídicos. La misma ley lo dice, reglamento legalmente registrado. No es un reglamento que llegue solamente a esta escritura pública, no, tiene que estar legalmente registrado. Sí, digamos que aclaro eso, me parece importante que quede esto que ha dicho el doctor. Digamos, lo que sigue allí es
al haber sido una copropiedad de vivienda, hay que empezar a generar unos nuevos manuales, ¿no? ¿Cuál es nuestro manual de rentas cortas? ¿Cómo vamos a operar? ¿Cuál va a ser el uso? ¿Hasta dónde van a poder usar las zonas comunes? Digamos, es hacer una reglamentación de toda esta parte, incluida convivencia en la copropiedad. Entonces habrá que generar un manual de rentas cortas y también tendremos que generar un manual de procedimiento. Digamos que al no ser su vocación original, tendremos que hacer una campaña muy clara de cómo funciona, cuál es la parte legal, cuáles son todos los trámites y permisos que deben tener, que mencionaba que hay toda una parte de legislación que debe cumplir esta vivienda de rentas cortas y también entrar a mirar la parte del seguro, que ya lo mencionamos, entrar a mirar las coberturas, entrar a mirar la parte de un aplicativo robusto porque se vuelve una nueva actividad, ¿no? Hay que hacer unos registros, hay que hacer unos reportes, entonces sí hay que hacer toda la implementación de un sistema que soporte toda la parte de rentas cortas. Doctor Enríquez, alguien nos pide ayuda nuevamente recordando el tema de la normatividad. Mencionemos por favor rápidamente estas leyes que rigen el tema de rentas de estancias cortas, por favor. A ver, hay una norma de 1989 que es la Ley 300. Esa Ley 300 ha tenido unas reformas parciales. En algunos artículos se ha ido modificando conforme a la Ley 1101 del 2006, la Ley 1558 del 2012 y tenemos por último la Ley 2068 del 2020, que es la que en un momento dado ha generado mayor claridad con este tema. Es la que ya trae el tema pues desarrollado, donde se habla de la plataforma electrónica de servicios turísticos, lo que las otras normas no habían regulado, para actualizar el tema ya con las TIC. Entonces, esta norma trae ya una regulación mucho más amplia. Gracias, doctor Enríquez. ¿Alguien quiere que demos un poquitico más de claridad en este tema de esos certificados y esos permisos que está expidiendo el Ministerio de Turismo? Y nos dice lo siguiente: sí, parece que el Ministerio expide permisos para alquiler por día sin consultar y requerir el reglamento de propiedad horizontal. ¿Por qué las cámaras de comercio tramitan ese registro de turismo, pero no solicitan el reglamento de propiedad horizontal para determinar si la copropiedad está destinada para vivienda turística? Bueno, la Cámara de Comercio es quien tramita el registro nacional de turismo y ese trámite como tal ellos lo están generando como un trámite para una vivienda común y corriente que no está en propiedad horizontal. El deber de ellos es revisar dónde se va a ejercer la actividad de turismo, porque si la persona, el alojamiento es en una vivienda que no tiene que ver con propiedad horizontal, el requisito simplemente es estar del Registro Nacional de Turismo y llevar pues el tema de sus alojamientos, las personas que buscan el alojamiento, un registro. Pero ya en propiedad horizontal tiene que pasar a la norma especial, porque no se puede quedar la Cámara de Comercio con la norma general, sino que debe verificar si se va a ejercer en ese establecimiento que está en propiedad horizontal, pues lógicamente no negar el registro nacional, porque no es un requisito para concederlo, pero sí dejar la salvedad de que no se puede ejercer dentro de la propiedad horizontal hasta tanto el reglamento no le cambie de destinación al inmueble y lo convierta en una vivienda de calidad turística. Entonces yo creo que la Cámara de Comercio no lo niega porque no es un requisito, pero sí debe dejar la anotación de que no se puede ejecutar esa vivienda si pertenece a propiedad horizontal. Gracias, doctor Enríquez. Doctor Enríquez, perdón, y gracias a todos nuestros panelistas. Siendo las 8 de la noche, culminamos este primer webinar.
No sin antes darle las gracias también a todos nuestros asistentes, gracias por aceptar esta invitación. Vamos a compartir muy pronto con ustedes una encuesta porque queremos seguir haciendo estos espacios, creemos que son muy valiosos para el tema de la propiedad horizontal. Queremos preguntarles en esa encuesta qué otros temas quieren ustedes que nosotros tratemos y con qué periodicidad para nosotros poder seguir organizando este tipo de espacios. Muchas gracias, señores panelistas, muchas gracias a todos los asistentes, feliz noche. Muchas Gracias gracias. a todos. Feliz Gracias. noche. Cuídense Adiós.